Guillermo Rosas Mayoral, estudio la carrera licenciatura en Derecho. Les vengo a hablar de teoría del derecho, diferentes temas. La primera es vigencia de la norma jurídica. Es un periodo de tiempo en el que el contenido de una norma escrita aplicable en el obligatorio cumplimiento de la vigencia se inicia con la publicación del artículo 9.3 de la Constitución, asegurada en el principio de la norma y la vigencia de las normas, concluyendo con su derogación y anulación. La siguiente es abrogación o orogación. Es el acto de dejar sin efecto jurídico una disposición legal, anular, quitar una patria potestad, no ser apta para ese derecho. Conflictos de las leyes en el tiempo. Problemas de planeado la sucesión en el tiempo de la ley antigua y una ley nueva. En principio, la ley nueva es inmediatamente aplicable sin otra actividad. La ley antigua es inmediatamente abrogada sin prórroga provisional. Estas dos reglas generales admiten excepciones. Para designar estos problemas se emplea frecuentemente la expresión de derecho transitorio. Retroactividad e irretroactividad de la ley. Retroactividad es la ampliación de nuevas normas de actos jurídicos hechos pasados o previos a la ley debido al principio de la seguridad jurídica que protegen la certidumbre sobre los derechos y obligaciones. Por regla general, la ley no es retroactiva, solo regula los hechos posteriores a su sanción. Irretroactividad supone el mantenimiento de la orden jurídico vigente antes la entrada en vigor a la nueva normativa frente a los principios retroactivos de término de la vigencia de la ley nueva sobre las relaciones nacidas en amparo de la anterior regularización. Teoría de los derechos adquiridos. Se refiere a los efectos atractivos de la ley. Esta base es la distribución entre derechos adquiridos simples, esperanzas. En pocas palabras, son aquellas que se han incorporado ya en nuestro patrimonio. Se sostiene en la teoría Bloom y el primero que expuso fue Merlin en 1809. Tesis de Marcelo Planion. Planion es una teoría que dice que hay derechos reales desde que las cosas se encuentran sometidas completa o particularmente en el poder de una persona en virtud de una relación inmediata o oponible a cualquier otra persona. Esta definición amplia con respecto al derecho real la creación de una relación entre una persona o una cosa. Esto quiere decir que en todos los derechos reales no hay intermediarios entre las personas, que es titular y las cosas sobre las que recae el derecho. Tesis de Bonnet-Cancels. La tesis de Julian Bonnet-Cancels comenta que la unidad absoluta debe tener un carácter rígido e inflexible de la tal manera que si no da las tres notas esenciales mencionadas en el acto estará afectando la nulidad relativa a pasar, que sea acto ilícito y que tenga dos caracteres de la nulidad absoluta y uno de la relativa. Bases en el artículo 2227 de la unidad relativa cuando reúne de los caracteres enumerados en el artículo anterior siempre permite que el acto produzca previamente sus efectos. Conflicto de las leyes en el espacio.
Se refiere al espacio territorial donde la ley puede ser aplicada y en caso de para un mismo asunto se presentada la ampliación de las distintas leyes que se componen determinadas cuales ellas prevenciones por encima de las otras. Principio de territorialidad y exterritorialidad de la ley. El principio de territorialidad y absoluto consiste en las leyes de cada estado, se aplica inclusivemente dentro de propios y territorio a todas las personas que en él se encuentren independiente de la nacionalidad de las mismas que posean. El principio de exterritorialidad de la ley penal alude tanto a la población de la ley penal española al delito cometidos fuera del territorio nacional, como a la extensión de la jurisdicción penal española al conocimiento de los delitos. Conflictos de leyes en espacio en el derecho internacional privado. Derecho internacional privado, conjunto de leyes con los unos o normas judiciales, de leyes, costumbres, normas establecidas por la jurisprudencia que emanan las soberanías diferentes y son susceptibles de ser aplicadas en el mismo hecho jurídico. Teorías de los estatutos. Partido, la distinción de Gallo es personas, acciones en cosas de las doctrinas de los estatutos. Pretende reunir los principios de personalidad y territorialidad de han estado compuestos en el derecho internacional privado con bases para determinar la ampliación de las normas. Segundo, esta crítica existen tres estatutos. El primero es personal, aquel se aplica ley personal de cada individuo. El dos es real, que determina la ampliación de normas del lugar donde se encuentren las cosas. Tercero es formal, que percibe la adaptación de las formalidades de los actos de la ley, lugar y donde se otorgan. En escuela de territorialidad o anglomecanía, basada en la doctrina de los derechos internacionales privados que se aplican Inglaterra o Estados Unidos, que aspira a la jurisprudencia de los tribunales de ambos países materiales en conflicto de leyes. Su principio fundamental es en el territorialidad absoluto de las leyes. Sin embargo, habría que hacer notar que esencialmente y solo por razones de cortesía internacional o comitivas genitum dichos tribunales administren la ampliación exterritorial del derecho en materia del Estado civil, capacidad de las personas. Escuela de Justos Equilibrio de Sarrin. Esta considera que el derecho no es producto accidental del legislador, sino de una consecuencia de la prolongación de las instituciones de desarrollo orgánico. Se realiza investigando en el espíritu del pueblo. Por ello, la vida del derecho es parte individualizada de la vida del pueblo y jurística que se presenta debido a la importancia de la evolución histórica, teniendo una renovación de la ciencia de derechos y a participación de la vida nacional. Concepto de autonomía. Se observa por la constitución de las leyes esto de cuando dos normas jurídicas impugnan un mismo supuesto jurídico, logrando un mismo ámbito, ampliabilidad y presentando un problema de eficacia y de la seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico de un país. Formas de contracción de normas. Consiste en la presencia similares donde un mismo ordenamiento jurídico de dos o más disposiciones que son o participantemente incompatibles entre sí. Camino en la superación de las autonomías parecen pasar por la neutralización y operativos que cuentan con menor número de organización favorable de sus ampliaciones. Criterios para la solución de autonomías.
Los criterios de resolución de antinomías clásicos son jerarquía, cronología y especialidad. En la relación del criterio de jerarquía, la Constitución establece mediante las referencias explicativas en sus artículos supremacía jerarquía respecto a las demás fuentes del derecho. Criterio cronológico, jerarquías de especialidad. Criterio cronológico es aquel que según el cual norma posterior en el tiempo del caso de conflicto por normativo prevalece sobre el anterior. Criterio jurídico es aquel que según cual la norma largo superior en los casos de conflicto normativo prevalece sobre el rango del inferior. Criterio de especialidad, aquel que opera cuando produce un conflicto normativo entre una norma general y la otra especial respecto a aquella que se resuelve mediante la publicación preferente a la norma especial.